Los hidratos de carbono o carbohidratos también son llamados azúcares. Esto se debe a que los hidratos de carbono más pequeños, más simples, tienen un sabor dulce. Sin embargo, los que son de cadenas más largas y más complejos ya no tienen este sabor dulce. Todos los hidratos de carbono están compuestos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en las cadenas los átomos de carbono están unidos entre sí mediante enlaces covalentes. Esto se conoce como esqueleto carbonado y hace referencia a la unión de los carbonos entre sí. Luego, esos carbonos, cada uno va a estar unido a oxígeno y a hidrógeno. La longitud que pueden llegar a tener es variable. Dentro de los hidratos de carbono más simples, nosotros utilizamos la glucosa, que es un carbohidrato de 6 carbonos que lo utilizamos como la principal fuente de energía para todo nuestro organismo. Además, en relación a esta función energética, también los carbohidratos son la forma que tenemos de almacenar energía, porque cuando hay un exceso de glucosa en nuestro organismo, la glucosa se almacena como glucógeno. Entonces, el glucógeno consiste en la unión de muchas unidades de glucosa. Todas estas glucosas se unen entre sí para dar una molécula muy grande que se denomina un polímero de glucosa. Además de esta función energética que es la principal, tienen funciones reguladoras y funciones estructurales. Estructurales porque, por ejemplo, en las plantas se forma un polímero de glucosa que se llama celulosa, que adopta una conformación en el espacio muy compacta que le aporta a la planta la rigidez y es el sostén que necesita. Por eso es estructural, porque le da soporte a ese organismo. En las plantas también se almacena la energía, pero lo hace a través de formar un polímero de glucosa que se llama almidón. Según la longitud que tenga la cadena carbonada, se van a dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, como lo indica el nombre, mono significa uno, quiere decir que solamente tiene un azúcar. Los disacáridos, la palabra di significa dos, eso quiere decir que está formado por dos azúcares. Es la unión de dos carbohidratos. Y los polisacáridos es la unión de muchos carbohidratos. Por ejemplo, el glucógeno, la celulosa y el almidón que mencionaba recién son polisacáridos. En esta imagen acá pueden ver ejemplos de monosacáridos comunes como la glucosa, la ribosa y la galactosa, que son azúcares simples formados por un solo tipo de carbohidrato. Después tenemos disacáridos, que son la unión ya de dos monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes. Uno de los más conocidos es la sacarosa, que es el azúcar de mesa que utilizamos para endulzar nuestras bebidas, que consiste en la unión de una glucosa y una fructosa. Luego está la lactosa, por ejemplo, que es el azúcar que tiene la leche. Cuando se encuentran de esta forma lineal es porque están en estado sólido, pero estos azúcares cuando se ponen en agua, cuando se disuelven en agua, tienden a adoptar una forma cíclica porque se ciclan a sí mismos y luego interaccionan con el agua gracias a los puentes de hidrógenos que se pueden formar entre el hidrógeno que está en el grupo hidroxilo y el oxígeno del agua. Todo eso estabiliza muchísimo a esta estructura cíclica que van a adoptar. Y en la figura de abajo están los polímeros que se forman con glucosa. Tenemos el almidón, el glucógeno y la celulosa. Todos ellos son polímeros de glucosa. La diferencia radica en la forma en la que se unieron. Es un tema más complejo, pero básicamente es cómo se unieron esas moléculas de glucosa. Al ser diferente da un producto
diferentes, que tienen, como ven ahí, estructuras finales completamente diferentes.